cordial a todos los internautas que nos están viendo en este momento. Hoy es miércoles 2 de septiembre del año 2020 y transmitiremos en línea nuestro estudio bíblico de los miércoles. Este es el número 16 basado en el Evangelio de Juan. Los otros 15 están colgados en YouTube, donde usted puede consultarlos o recomendarlos, y también en Facebook. Hoy vamos a estudiar el tema Padre Nuestro. Vamos a hablar sobre el Padre, qué es lo que significa y los alcances que tiene, y una definición de lo que se entendía en el momento que fue escrito el Evangelio como Padre. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, venimos a darte gracias por tener este día, la oportunidad de llevar un estudio sobre esta porción de tu palabra, una palabra llena de sabiduría, que es una pequeña muestra de tu gran sabiduría oculta, pero que por tu amor a nosotros la revelaste, ya que esta palabra era capaz de conducirnos a la salvación y al éxito en esta vida. Por eso te pedimos que nos concedas la sabiduría del cielo y que el poder de tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga comprender verdades que están encerradas en estas letras desde hace casi 2000 años. Gracias por la herencia de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el estudio 16-20, o sea, 16 del año 20, abordaremos, pues, como ya decía, el tema sobre el Padre, sus significados y alcances. Pero antes de continuar con los versículos de Juan, capítulo 6, he creído conveniente hacer un breve repaso de lo que hemos dicho, especialmente los conceptos que vertimos en el estudio 14 hace unas 2 semanas. En primer lugar, vamos a recordar lo que dijimos en aquella oportunidad sobre los nombres de Dios o el nombre de Dios. El nombre de Dios que aparece originalmente o en las primeras líneas de las Sagradas Escrituras y aún en este Evangelio de Juan en el capítulo 1:1, es el nombre traducido Dios, que viene del nombre hebreo Elohim. Elohim es un nombre compuesto, un nombre que involucra otros elementos. Su parte original la encontramos aquí en esta parte donde dice él, la circunferencia en verde señala las dos letras hebreas EL, que es el significado de Dios. Este es el sustantivo, digamos, original, un sustantivo masculino que nos permite conocer la palabra Dios con el significado fuerte, fuerza, grandeza, el poder creador del universo. Este es el poder creador del universo. Pero este nombre no se quedó como un sustantivo así simplemente. Este nombre evolucionó a un nombre que no conocemos mucho, pero que podríamos decir que viene a ser el nombre más elevado de Dios. Este ya tiene 3 letras. Este nombre, la letra que tiene la parte final,
es una letra Hei. Y entonces aquí ya no dice él, dice Eloa, Eloa. Y Eloa viene a ser el nombre más elevado de Dios en esta composición del nombre Elohim. Este nombre masculino, un sustantivo masculino, ahora tiene la letra que hace femenina los sustantivos masculinos en hebreo, Eloa. Así que es más completo, porque en el universo tenemos elemento masculino y elemento femenino. No hay solo un elemento, hay dos géneros, el masculino y el femenino. Y el nombre de Dios incluye ambos géneros. Al irse materializando el mundo y la revelación de Dios al mundo, este nombre pasó con el curso del tiempo a ser conocido como el Padre. Y esa es la teología del primer siglo que ya se desarrolló mayoritariamente en el idioma arameo con sus raíces hebreas. Entonces, en el Evangelio, especialmente en los Evangelios, pero especialmente en el Evangelio de Juan, se habla de el Padre. Por supuesto, el Evangelio de Juan está escrito en griego, pero muchos de los vocablos griegos son una transcripción o transliteración de vocablos arameos, como por ejemplo el Padre. El Padre que el griego tomó venía de esta denominación Abba. Abba, que es el Padre. Abba significa Padre, pero no Padre, sino el Padre. ¿Qué es el Padre? Porque no es Padre, es el Padre. Eso es lo que queremos descubrir, lo que queremos analizar sobre este nombre. Entonces, Abba, esto es muy importante que lo pongamos en nuestra mente y que quitemos el concepto humano, porque no se trata de Dios como un padre humano. Sí, tiene el calor de paternidad y de que somos sus hijos, pero más allá de quedarse en el plano que tenemos nosotros en mente de un padre y un hijo, ¿qué es el Padre realmente? ¿Qué es Abba? Entonces Abba es el conjunto de promesas majestuosas que Dios fue revelando desde la creación del mundo y que fueron recogidas en las Sagradas Escrituras con la expresión y son la expresión visible de la omnisciencia de Dios, que es Abba o que es el Padre, el conjunto de promesas maravillosas que Dios fue revelando desde la creación, recogidas en las Sagradas Escrituras. Eso es Abba. Las conocemos como promesas o procedimientos. Es decir, la palabra de Dios, podemos decir los primeros 5 libros de la palabra de Dios, de las escrituras hebreas, conocidos en nuestro mundo occidental como la ley de Moisés, pero que en el idioma original, en el idioma hebreo, y se llama a sí misma la Torá de Dios, o la Torá de Moisés, porque la Torá puede uno apropiársela, puede ser mi Torá también, o tu Torá. Entonces, ¿qué era la Torá? La Torá era el conjunto de promesas y el conjunto de mandamientos o procedimientos que Dios fue revelando a lo largo de la historia. Son dos cosas las que hay en la Torá. La Torá o ley de Dios, o tal vez la mejor forma de entender este vocablo Torá traducido al castellano sería la instrucción de Dios, la maravillosa instrucción de Dios que nos dejó. Tiene dos partes. Primero, tiene promesas y segundo, tiene mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Son los procedimientos para vivir cuando uno está viviendo en el reino de Dios o de acuerdo a la vida que Dios quiere.
hay mandamientos, hay un protocolo de procedimientos. Entonces, esos son los mandamientos, los procedimientos y las promesas. Ahora bien, estos mandamientos, como Dios quiere que vivamos, o procedimientos como Dios quiere que nos conduzcamos en la vida, eh, y las promesas Dios las dio, pero no se las dio a los antiguos. No hizo un trato con los antiguos, miren, yo les voy a dar esto. No, él hizo un trato, un juramento consigo mismo. Es producto de una decisión que él hizo desde los tiempos y antes de los tiempos, de que habría de haber un procedimiento y unas promesas para la humanidad y para el universo entero. Pero como no había alguien que fuera eso igual con quien hacer el trato o con quien jurar, él hizo ese juramento consigo mismo. En otras palabras, la ley de Dios o su maravillosa instrucción es lo que conocemos o lo que debemos entender que las escrituras le llaman Abba. El Padre, pues, es el conjunto de promesas y el conjunto de procedimientos para poder conducirnos de acuerdo a su voluntad. Ahora, la ley de Dios o su maravillosa instrucción no es otra cosa más que una pequeña muestra de la sabiduría de Dios, la cual empezamos a entender cuando la leemos, cuando la escudriñamos, especialmente cuando vamos a los idiomas originales, empezamos a entender, pero esta es una pequeñísima expresión de esa insondable sabiduría. Y la materialización de la ley de Dios o la materialización de las promesas y de los procedimientos de Dios se hizo visible a través del Señor Jesús, el ungido o el Mesías de Dios. Entonces, los milagros, por ejemplo, que el Señor Jesús hizo, estaban escritos, fueron escritos con anterioridad. No hizo los milagros porque se le ocurrió hacerlos o porque quiso hacerlos. No, todo eso estaba programado, estaba escrito y por eso él dice, mi Padre trabaja, es decir, las promesas, las escrituras lo han dicho y yo también trabajo. Está como diciendo, no vine a realizar demostraciones superfluas de poder, sino aquellas obras reveladas desde antes. Un ejemplo de esto lo tenemos en la ocasión que los discípulos de Juan fueron a preguntarle si él era el que habría de venir, es decir, el Mesías o no. En Mateo 11:4 Jesús les respondió y les dijo, vayan y cuenten a Juan lo que ven y oyen. Y entonces les dijo y les mostró, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y esto concluyó diciendo, bienaventurado es el que no se escandaliza en mí. Y todo esto lo hacía para cumplir lo dicho por el profeta. Isaías en el capítulo 35 podemos encontrar registrado lo que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Dios nunca se comprometió a hacer algo más de lo que había sido dicho a los antiguos. Por ejemplo, no se comprometió a convertir las piedras en pan. Y eso es lo que la serpiente, cuando lo tienta en el desierto, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No lo iba a hacer, porque eso no es lo que había prometido. Hay otras formas de obtener el pan, hay formas milagrosas de obtener el pan, pero no siguiendo los impulsos de la tentación, de la incredulidad o de la serpiente y convertirlas en pan en el desierto.
pues Dios hizo el milagro del maná, el milagro de la multiplicación de los panes, pero eso es otra cosa. Entonces, los procesos naturales de la siembra de la semilla y la cosecha y el trabajo para llegar a recolectar las espigas, molino, distribución, etcétera, etcétera, nos dan el pan. Tiene un proceso natural. El petróleo, pues en millones de años, el carbón material guardado en la tierra se convirtió en petróleo. De igual manera dejó las vetas de oro y los diamantes. Pero no iba a sacar de las piedras diamantes porque no era como un acto de magia, sino era una promesa. Su promesa de salvación. La promesa mayor de Dios fue la promesa de salvar a los suyos, a su pueblo. Entonces el encargado de esta misión fue el Mesías. En hebreo el Mesías se dice HaMashiach y tiene el significado el ungido, el capacitado, el que con la unción de ese cuenco de aceite derramado sobre él, que tipificaba el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, estaba habilitado para hacer una tarea determinada. ¿Qué tarea? Pues la tarea de traer el reino de Dios, de purgar nuestros pecados, de resucitar y de redimirnos. Entonces, Él es el Mesías, HaMashiach. Cuando el vocablo Mashiach se tuvo que traducir al idioma griego porque así tenemos los escritos del Nuevo Testamento, entonces el idioma griego nos prestó el vocablo Cristo, Cristo, que era lo más cercano a la idea hebrea del Mesías. Entonces el Mesías o el Cristo es también llamado Ben en hebreo. ¿Y Ben? ¿Qué es Ben? Lo hemos dicho en más de una ocasión en estos estudios de Juan. Ben, el Hijo, tiene tres significados. Uno, heredero. Dos, el portador. Y ese es el significado que tiene aquí para el Señor Jesús, el portador. ¿Portador de qué? Portador de la herencia, portador de los atributos de Dios, especialmente el atributo del amor entrañable. Esa es la característica principal del Hijo de Dios. En arameo se dice bra, del vocablo bar quiere decir hijo, pero bra ya tiene artículo, ese sonido A al final que mantenemos aquí con esta letra Aleph, ese sonido es el artículo en arameo, por eso en lugar de bar se dice bra, que es hijo, y tiene el mismísimo significado que en hebreo. Decíamos que hijo en la Biblia tiene tres significados: el heredero, discípulo y el portador. Y al Señor Jesús se le atribuye o le queda mejor el concepto de el portador de los atributos, especialmente del amor entrañable. Y ese concepto pasó al idioma arameo también. Ahora, él en muchas ocasiones ya como Mesías ungido, después del bautismo de Juan, que desciende el poder del Espíritu Santo sobre él para ungirlo y capacitar su misión que habría de realizar en los próximos años de salvación. Entonces él habló y nos enseñó mucho que el reino de los cielos se había acercado. La palabra reino es Malhut. Malhut significa la disminución de la deidad. Entonces Malhut o reino, el significado que tiene es la expresión disminuida de la deidad. Cuando decía el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, se está refiriendo a él, que es Dios
eterno y por los siglos, pero estaba disminuido, estaba en forma de Malhut, en forma del reino que se estaba acercando a los hombres para poder tener un contacto con ellos, para poder tendernos la mano y para poder salvarnos y morir por nuestros pecados. Y Shamaim, como es Malhut Shamaim o el reino de los cielos, Shamaim es una expresión literaria utilizada en la Biblia para referirse a Dios. En lugar de decir Dios, es los cielos, los cielos. Estamos hablando la majestad en las alturas o los cielos. Entonces el reino de los cielos es la expresión disminuida de Dios. Malhut Shamaim, la expresión disminuida de Dios. El Señor Jesús es entonces la expresión corpórea de Dios y por lo tanto si es corpórea se ha disminuido porque el Dios eterno pues es infinito, no tiene término, pero en la persona del ungido, del Mesías, con su misión de salvación y de acercarnos a Él, estaba en una expresión disminuida. Y Él materializaría las promesas que se habían revelado en el nombre de Abba, es decir, todo lo que estaba escrito en los profetas, en la ley, en los salmos y en las escrituras antiguas. Sería quien las materializaría, o sea, Abba o el Padre. En Deuteronomio capítulo 21-23 hay una parte hermosa para venir a admirarnos más de cómo Él disminuyó su deidad para hacerse corpóreo y para habitar entre nosotros. Y la parte está hablando del que es colgado, que está dando instrucciones que no sea dejado ahí toda la noche. Y dice, ¿por qué? Aquí en hebreo sería ki, porque kilalat. Kilalat se ha traducido como maldito, porque maldito. Esta es una preposición porque y luego esto es maldito, maldito, kilalat. Elohim, el Dios, el amor entrañable, colgado. Esto dice colgado. Entonces, ki, porque maldito, pero la palabra maldito nos suena muy fea. Maldito, ¿cómo así maldito? ¿Qué quiere decir que él fue maldito? ¿Por qué maldito? No, Pablo cuando utiliza esta expresión en Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo, el Mesías, nos redimió de la maldición de la ley. Lo que él está diciendo es, nos redimió de estar desconectados de la ley de Dios. Porque escrito está, y se refiere a esta escritura de Deuteronomio, escrito está, Ki, Kilalat, Elohim Talui. Pero la palabra Kilalat no quiere decir ni desconectado, ni quiere decir maldito porque tiene no sé qué sombra que lo va a llevar a la perdición, sino que tiene un significado muy, muy interesante. La palabra Kilalat sencillamente significa disminución de la honra. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, citándolo en Gálatas 3, 13 y 14, y Moisés escribiéndolo en Deuteronomio, es sencillamente que Dios disminuyó su honra o su deidad para hacerse corpóreo y llegar incluso a la máxima disminución que fue talui, o sea, ser colgado, el Dios colgado. Esa es la muestra del amor más grande. ¿Cómo es posible que la magnificencia de la deidad, que Dios, el infinito Dios, haya sido kilalat, disminuido a la expresión mínima de la vida? ¿Cómo es posible que se haya dado esa disminución? ¿Y cuál es la expresión mínima de la vida? Una semilla. Él vino como una semilla. Como nos lo enseña la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Él es el Abba, la palabra de Dios, y Él en forma de semilla vino a la tierra para darnos la revelación. La semilla
venía con todos los códigos genéticos divinos. La semilla no venía a tomar nada humano, no venía a probar algo de la humanidad, porque todo lo humano estaba del otro lado, del lado de la serpiente, del lado del pecado, del lado de la corrupción, de la muerte. Todo lo que está de ese lado de la serpiente se muere, se corrompe y es temporal. Pero la semilla, el que descendió del cielo, viene con los códigos genéticos completos, en los cuales están contenidos todas las promesas de su palabra revelada. La condición era que esa semilla tenía que germinar. Germinó en el vientre de una mujer bendita, Miriam, la Virgen Miriam, conocida en el mundo occidental como la Virgen María, y de ahí crecería para hacerse un hombre como nosotros, finalmente para dar su vida y con la sangre que portaba, donde portaba nuestros pecados, derramarla totalmente en el madero del Calvario y de esa manera darnos la salvación. Entonces, estaba escrito en Juan 12:24, él mismo lo dijo: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Él sabía que tenía que morir para llevar fruto, que no podía quedarse de otra manera, aunque él podía no morir porque él no había transgredido a la manera de Adán. De todas maneras, al portar nuestros pecados y la humana sangre donde llevaba nuestros pecados, tuvo que morir. Entonces, cuando él murió, cuando la semilla cayó a tierra, germinó. Y en ese momento es cuando se abre la posibilidad de que seamos injertados de cualquier familia de la tierra, de entre todas las familias de la tierra. Entonces las ramas que se han ido injertando a lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos, esas ramas que se injertaron en el olivo natural, que es él, vino a ser llamado Israel, o sea, el pueblo de Dios. Cuando el Hijo, Ben en hebreo o Bra en arameo, viene a la tierra como semilla, cumplió todo lo que la maravillosa instrucción de Dios había dejado escrito en los libros de Moisés, en los libros de los Salmos y de los profetas, en todas las escrituras. Al darle cumplimiento, resucita y asciende. Cuando Él nace y está en la tierra, cumple lo dicho por las escrituras hebreas. Cuando Él resucita, cumple lo dicho por las escrituras hebreas. Y cuando Él regrese, porque anhelamos su venida y anhelamos que pronto venga, en su venida también Él cumplirá lo que aún hace falta, pero que está en las escrituras. En Mateo capítulo 5, versículo 18, la Reina Valera dice: porque de cierto os digo, aquí tenemos la transliteración al griego de un vocablo hebreo que es amén, 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 lo tenemos aquí a la par. Primero está en griego y ahora lo tenemos en arameo. Y amén quiere decir verdadero es, ciertísimo es, pues de cierto os digo, o sea, no hay otra forma, no hay lugar a fallar. Esto es verdadero, Dios está hablando. De cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una tilde o cos pasará de la Torá, de la ley de Dios, hasta que todo sea cumplido. ¿Qué quiso decir con eso? Estaba elogiando las escrituras antiguas, el testamento antiguo, las escrituras hebreas. No va a pasar. Él vino a cumplirlas, Él vino a darles, a llenarlas. Él vino a mostrar cómo lo que escrito de Él estaba, cómo lo iba a cumplir, pero no para que ya pasó, porque el cielo y la tierra van a pasar,
pero esas palabras de Dios no van a pasar nunca. Y aquí hay un ejemplo gráfico. Esta es la letra más pequeña del idioma hebreo. Esta letra se llama Yud, Yud, o podemos decir Yud también. Todas las letras son muy grandes, pero esta es la más chiquita. Y en nuestro idioma cuando leemos, porque desde una tilde, ni una J, ni una tilde pasará, la J que dicen nuestras Biblias en castellano es iota, o sea, la yud. Y tilde no es como pudiéramos pensar el signo de la tilde en castellano, no. Es cos, y esta es la cos, mire. Esta es la cos. O sea, que Jesús está diciendo, el Señor Jesús está diciendo que ni siquiera una prolongación de la letra y de la letra más pequeña va a pasar. Tiene que cumplirse. Son palabras eternas. No pueden hacerse a un lado. Entonces, si no va a pasar una tilde o una cos, esto es cos, ¿cómo va a pasar un salmo? ¿Cómo va a pasar un capítulo? Todo fue dicho por la palabra de Dios sin que haya de temerse que va a fenecer o a desaparecer. Entonces, esto es algo maravilloso. Esa promesa de permanencia, esa promesa de inmutabilidad que ni siquiera la letra más pequeña, ni siquiera los puntos, las prolongaciones o la cos de la letra va a pasar hasta que todo se cumpla. Primero el cielo se puede destruir antes que una cos, que una tilde de una letra de la palabra de Dios revelada pueda pasar. Por eso podemos decir cuando Él termine de revelar lo escrito, porque ahorita nosotros las escrituras hebreas, las escrituras del Nuevo Testamento las estudiamos. ¿Por qué? Porque no las hemos entendido totalmente. Son tan profundas, son la mente de Dios. Por eso muchas veces, casi siempre, iniciamos el estudio con una oración rogando la inspiración de Dios que nos permita profundizarnos o conocer la revelación divina. Y lo escrito es lo revelado. Y lo revelado no lo hemos alcanzado a entender. Cuando Él regrese, cuando Él retorne en su segunda venida y comience el reino eterno, entonces empezará a darnos a conocer la sabiduría insondable, las cosas celestiales. La eternidad de la eternidad no nos alcanzará sino para empezar a comprender la sabiduría divina. Esa es la magnificencia de la palabra de Dios ante la cual estamos hoy con mucha alegría y devoción estudiándola y amándola y atesorándola en nuestros corazones. Y entonces Juan 6:39, para ir concluyendo la enseñanza de este día, dice, y esta es la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Pues su palabra, el Padre, ¿verdad? Pero a cumplir lo que estaba escrito, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite al día final. Aquí hay una alusión a la promesa, a una promesa maravillosa. ¿Y cuál es esa promesa? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo, es decir, que vea a Jesús, al Señor Jesús, quien es la expresión disminuida de la divinidad, que es Malhut Shamayim, el reino de los cielos, o el Dios hecho carne, el Dios que se disminuyó hasta morir en la cruz por nosotros, quien ve al Señor Jesús, quien es Dios bendito por los siglos, el que crea en Él tendrá la vida eterna. Esa es la promesa
excelente, la vida eterna. La vida eterna está en el Hijo, en el Bra, en el Ben, en el que se disminuyó, en el que dejó su trono para venir a redimirnos a nosotros los seres humanos. He llegado a la conclusión y quiero hacer una oración. Y si usted cree en Jesús, usted ha alcanzado la dicha más grande que pueda haber. Porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría. En Jesús están todos los secretos que pudiéramos alcanzar a entender. Las escrituras antiguas, las escrituras hebreas, nos dan sus promesas y procedimientos. Las escrituras del Nuevo Testamento nos vienen a marcar el camino, a iluminar ya de Él en acción, realizando la obra de la expiación. Qué dicha es creer en Él. Si usted cree en Él, démosle gracias por creer en Él. Porque usted puede exhibir la fidelidad de Dios al creer en el Señor Jesús. Ese es un regalo. No es del que quiere, ni es del que se esfuerza. Es de Dios, que es amor. Es Dios el autor de la salvación. Es Dios el que ha demostrarse o se ha mostrado a nosotros. Y nosotros, cuando creemos en Él, solo exhibimos la fidelidad de Dios y estamos mostrando su amor por nosotros con gran gratitud y humildad, porque no lo merecemos. No merecemos, como está escrito, a lo necio, a lo vil escogió Dios para revelar las riquezas de su gracia. Así que no es por inteligentes, no es por poderosos, no es por enriquecidos, no es por ninguna otra causa, sino por la bondad de Dios. Démosle gracias, Padre, que estás en el cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias porque te ha dado un gran placer revelarnos a tu Hijo como nuestro Salvador. Señor, nosotros renunciamos a pretender creer que somos los autores de nuestra salvación o que estamos capacitados para ello. No venimos sino humildemente a decirte gracias. Gracias que revelaste a tu Hijo en nosotros. Gracias que nos permites verlo como Malhut Hashamayim, como el reino de los cielos acercado, como la expresión disminuida tuya, a verlo como el Dios colgado que disminuyó, que le puso sus atributos de grandeza y de gloria para morir por nosotros en el madero del Calvario. Gracias. Y mira a todos los que están viendo este estudio, a los que aletean en sus corazones esta palabra como una palabra que los abraza, que quieren creer, los que no han creído. Yo te pido que los lleves hasta el final, que te reveles a ellos, pero también en un momento que ellos puedan dar el paso de decir, creo en ti, creo en ti, creo con todo mi corazón en ti. Bienvenido a mi vida, Señor Jesús, el autor de mi salvación. Y que muchos, a través de tu palabra, y usa estos momentos, estas enseñanzas para tu gloria, para que muchos crean en ti y sean edificados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Lo invitamos a seguirnos en las plataformas de Facebook, Visión de Fe. Ahí puede entrar a Iglesia Cristiana Visión de Fe. Ahí va a haber más de nosotros y nuestras transmisiones. También en YouTube, en nuestro canal de Iglesia Cristiana Visión de Fe o del pastor Vladimiro Vázquez, también van a aparecer
nuestros estudios, dele clic, inscríbase, suscríbase, comparta y gócese con nosotros si usted puede ver a Jesús como el Dios mismo que nos ha salvado. Eso es el regalo de Dios más grande que pudiéramos haber recibido. Que Dios nos bendiga, que Dios nos cure y nos sane, y nos vemos el domingo en nuestro servicio y en el estudio de hoy en 8. Hasta la vista.